Hola amado, Dios te bendiga, buen día, qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 12 del Evangelio según San Juan. En este capítulo encontramos varios relatos de la vida de Jesús interesantes, como por ejemplo versículo 1 al 8, Jesús es ungido allí en Betania. Luego versículo 9 al 11, llega la conspiración de Judas y los líderes judíos por este ungimiento que sucedió y se ve que ellos realmente no estaban interesados tanto en la ceremonia que se realizó, sino más bien estaban pendientes en el dinero, porque la ambición al dinero era lo que tenía dominada la mente de Judas. Luego versículo 12 al 19 aparece la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Juan nos relata algunos detalles que los otros evangelistas presentan, pero allí en resúmenes presenta la entrada triunfal. Luego versículos 20 al 36, los griegos hacen una petición y Jesús da una respuesta interesante. Versículo 37 al 43, llega la ceguera espiritual de los líderes judíos, y versículo 44 al 50, llega la declaración de Jesús sobre la luz y la oscuridad. Este capítulo, querido hermano, nos enseña grandes lecciones y deberíamos prestarle mucha atención porque Dios quiere hablar tu corazón. 4 aplicaciones que podemos sacar de este capítulo. Primero, la unción de Jesús nos enseña sobre la generosidad y el amor. Segundo, la conspiración de Judas y los líderes judíos nos recuerdan sobre la oposición al mensaje de Jesús. Ellos estaban interesados en otros asuntos y no en el centro, en el enfoque del mensaje que es Cristo Jesús. Tercera aplicación que sacamos de este capítulo, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén nos muestra la gloria y el poder de Jesús. Y cuarta aplicación, la petición de los griegos y la respuesta de Jesús nos enseñan sobre la universalidad del mensaje de Jesús. Jesús no solamente vino para los judíos, Él vino para toda la humanidad. Y recuerda cuando estudiamos el capítulo 1 de Juan, allí te mencioné que uno de los propósitos del Evangelio de Juan, o más bien, Juan escribió su Evangelio para toda la humanidad, no a un público específico, sino a toda la humanidad, todo aquel que quiere encontrar salvación. Te invito entonces a leer el capítulo 12 del Evangelio según San Juan, dice la Biblia. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. La cena se realizó tal vez en la noche del sábado anterior a la crucifixión, que en realidad este sería el primer día de la semana. Eso sería exactamente 6 días empleando el cómputo inclusivo, antes de la Pascua, que cayó en el viernes. Así que en ese día se hace esta cena. Y según Mateo capítulo 26, versículo 6, esta cena se realizó en la casa de Simón. Dice allí Mateo 26, y estando Jesús en Betania en casa de Simón el leproso. Mateo 26, 6. Allí había un testimonio poderoso acerca de la divinidad de Jesús, es decir, Lázaro. Lázaro había sido resucitado y estaba entre los vivos cuando había muerto. Esto es evidencia del poder de Cristo Jesús. Versículo 2, mira lo que dice el texto bíblico. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Marta, como acostumbraba, y lo leímos en el Evangelio según San Lucas, ella acostumbraba a servir. María era más de estar pendiente de Jesús. De hecho, en aquel relato de Lucas 10, Jesús le llama la atención a Marta porque ella está más preocupada en trabajar, en laborar, que es importante, sí, pero lo más importante allí era prestarle atención a Jesús. Pero ahora nuevamente Marta está preocupada en atender a Jesús. Como te digo, no es malo, pero la atención en ese momento era estar allí pendiente de las palabras de Jesús. Entonces, dice el versículo 3, María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Ahora, aquí parece que hay una diferencia, una pequeña diferencia. Mateo y Marcos dicen que María derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús, pero Lucas y Juan dicen que fue en los pies. ¿Por qué la diferencia? Pues María hizo ambas cosas, sin duda alguna así sucedió. Lo que pasa es que cada escritor evangélico nos informa solo de una, lo que a él le llamó la atención, lo que a él le pareció. Lucas, al igual que Juan,
Le pareció importante el hecho de que María haya ungido los pies y solamente se centraron en esto. Mateo y Marcos, pues a ellos les llamó la atención que María le haya ungido la cabeza. Entonces es cuestión de enfoque, simplemente ellos se enfocaron en una escena especial, aunque María ungió la cabeza y los pies de Jesús. Y aunque tal vez ella lo hizo en secreto, los demás quizá no se habían dado cuenta, pero el perfume era tan oloroso que eso fue inevitable que se extendiera y todos se dieran cuenta de lo sucedido. Y allí llega la reacción después de esto. Versículo 4, dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se lo dio a los pobres? Aparentemente lo que estaba diciendo Judas era interesante, era una buena petición, pero el corazón de Judas no estaba realmente pensando eso. Él, y la Biblia lo explica, versículo 6, pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, el propósito de él realmente era poder sustraer, poder robar, y pues si se vendía este perfume, que se veía que era costoso, muy costoso, entonces él podría ganar una buena cantidad de dinero. Ese era el propósito. Su corazón realmente no estaba convertido. Ahora, Mateo capítulo 26, versículo 8, dice que los discípulos se enojaron. Fueron todos los discípulos. Pero el que llevó la batuta, por así decirlo, o el que dirigió todo esto, fue Judas. Fue el más inconforme, aunque todos los discípulos también estuvieron. No entendían el propósito de lo que se había ocurrido allí. No entendían, no comprendían la misión. Ellos todavía tenían sus mentes en otros asuntos, no eran capaces de entender lo que Jesús les había querido explicar. Pero Jesús les dijo, versículo 7, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. La sierva del Señor en Mensajes Selectos, página 22, del año 1897, dice lo siguiente. El amor puro y santificado expresado por la obra de la vida de Cristo es como un perfume sagrado. Llena toda la casa de fragancia como un frasco abierto de perfume. La elocuencia, un vasto conocimiento de la verdad, la devoción externa y los talentos excepcionales llegarán a ser tan fragantes como el frasco abierto de ungüento si se combinan con un amor sagrado y humilde. Nótese bien, solo si se combinan con un amor sagrado y humilde. Es importantísimo que nosotros tengamos amor, un amor sagrado y humilde. Pero los dones, dice ella, la capacidad y las dotes más selectas, si están solos, no pueden ocupar el lugar del amor. No son los talentos, no son tus habilidades, querido hermano, no son tus métodos, no son las capacidades que tú tengas, no es lo que tú eres. Es lo que tengas en tu corazón, el amor. Esto es lo que vale. Jesús está enseñando una gran lección aquí. Judas tenía talentos, habilidades muy buenas, dio unas palabras, unas ideas interesantes, podría venderse y darse a los pobres. Pero esto no era importante porque lo que tenía Judas en el corazón era otra cosa. No había amor realmente en su corazón. Entonces, querido hermano, de nada sirve lo que tú hagas, lo que tú digas, si no eres movido e incentivado por el amor. El amor es la base de todo. Y Jesús aquí lo está enseñando. Ahora, después del versículo 9 en adelante, aparece algo triste. Triste porque los fariseos, los escribas, los líderes religiosos, que eran los encargados de dirigir y guiar al pueblo hacia Dios, estaban enojadísimos porque Lázaro había sido resucitado, un testimonio vivo, poderoso. Lázaro estaba allí, había muerto, 4 días sepultado, ya hedía, pero Jesús lo resucitó. Era un testimonio poderoso acerca de lo que es Cristo Jesús. Sin embargo, la gente no lo aceptaba y estaban los líderes que empezaron a hacer todo para tratar de detener esto que estaba sucediendo. Y dice el versículo 10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Mira lo terrible del asunto. Eran tercos, testarudos, al punto de querer acabar con la vida de Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Terrible cómo intentaban opacar todo lo que estaba haciendo Jesús. Eran los líderes del pueblo los que debían conducir al pueblo al Señor.
pero estaban desenfocados. Por eso es que leímos allí en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, donde Jesús habla acerca del buen pastor, la puerta de las ovejas, que es Él, y todo el que no entra por la puerta es ladrón y asaltante, refiriéndose a los líderes religiosos de aquel entonces, que no querían, no aceptaban a Jesús, eran ladrones, porque supuestamente estaban enseñando la palabra de Dios, pero no aceptaban a Jesús, querían condenar a Jesús, y no solamente a Jesús, sino todo lo que representaba a Jesús. Mira, Lázaro había sido resucitado y muchas personas creían en Jesús al ver a Lázaro allí, pero ellos intentaban matarlo, los principales, los líderes religiosos. Terrible el asunto. Luego llega el versículo 12 al versículo 19, donde aparece la entrada triunfal de Jesús. Esto ya lo estudiamos allí en Mateo 21, en Marcos 11 y en Lucas 19. Juan no tiene en cuenta muchos detalles, simplemente está dando a entender lo que Jesús representaba para la sociedad de aquel entonces. Versículo 20 al 26, unos griegos buscan a Jesús. Y es interesante porque ellos llegan a Felipe. Mira bien lo curioso del asunto. Dice: estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida y Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Querido amigo, mira, este es un pedido interesante. La gente quiere ver a Jesús. Y esto no solamente sucedía en aquel entonces, hoy día es igual, querido hermano. Hay muchas personas sedientas, hay muchas personas que quieren ver a Jesús. La pregunta es: ¿qué estás haciendo tú para que la gente vea a Jesús? Mira lo que hace Felipe. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, lo contó a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Allí está, querido amigo. Este es el método. Hay muchos que quieren ver a Jesús. ¿Qué debemos hacer? Traerlas a Jesús y que ellos mismos vean por su propia cuenta. No que nosotros les digamos, sino que ellos mismos experimenten el amor de Cristo Jesús. Esto fue lo que hizo Felipe. Pero hoy día, querido hermano, la gente quiere ver a Jesús y nuestro ideal es mostrarles a Cristo Jesús a través de nuestra vida. Luego llega el versículo 27 al 36, donde Jesús anuncia su muerte, pero es glorificado también. Después de la respuesta o la pregunta de los griegos de querer ver a Jesús, Jesús anuncia que es el momento en que su nombre debe ser glorificado. Y ahí aparece la voz del Padre que habla y todos escuchan. Interesante. Pero allí Jesús da una profecía que habla acerca del fin del enemigo. Dice el versículo 30, respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y Jesús aquí está anunciando la derrota de Satanás, que se le dio el título del príncipe de este mundo, y es echado fuera, dice el texto. La sierva del Señor, el deseo de toda la gente, es página 709, dice: ahora su obra sería más restringida. Por la forma en que trató al Hijo de Dios, se desenmascaró el verdadero carácter de Satanás. De allí en adelante, no podría ya acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales, ni acusar ante ellos a los hermanos de Cristo. Y aquí se cumple esa profecía que fue dada a Adán y a Eva en Génesis 3:15. Jesús, con su muerte en la cruz, aplastó la cabeza de la serpiente, lo destruyó, y luego vendrá en el día final para dar su sentencia ejecutiva, y el enemigo será erradicado por completo por toda la eternidad, dejará de existir. Y el versículo 32 dice: y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Amén. Mensajes selectos, página 45 del año 1897, dice la sierva de Dios: nunca antes fue Jesús tan ampliamente conocido como cuando colgaba de la cruz. Fue levantado de la tierra para atraer a todos hacia Él. En los corazones de muchos que contemplaron esa escena de la crucifixión y que oyeron las palabras de Cristo, brillaría la luz de la verdad. Proclamarían con Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hubo quienes nunca descansaron hasta que, escudriñando las Escrituras y comparando pasaje con pasaje, comprendieron el significado de la misión de Cristo. Comprendieron que el perdón gratuito lo daba aquel cuya tierna misericordia incluía al mundo entero. Leyeron las profecías concernientes a Cristo y las promesas tan generosas y plenas que indicaban un manantial abierto para Judá y Jerusalén. Pero lamentablemente este manantial fue rechazado por el pueblo de Judá y Jerusalén, por el pueblo de Israel,
Y ahora Jesús pasa este manantial a nosotros, su iglesia. Hoy nosotros hacemos parte de este Israel espiritual. Sigue diciendo la sierva de Dios, Mensajes Selectos, página 70 del año 1901. El sacrificio de Cristo como expiación por el pecado es la gran verdad alrededor de la cual se agrupan todas las otras verdades. Para entender y apreciar debidamente toda verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, debe estudiarse a la luz que fluye de la luz del Calvario y en relación con la maravillosa verdad central de la expiación del Salvador. Los que estudian el admirable sacrificio del Redentor crecen en gracia y conocimiento. Presento ante vosotros el grande y magnífico monumento de misericordia y regeneración, salvación y redención. El Hijo de Dios levantado en la cruz del Calvario. Este debe ser el tema de cada discurso. Cristo declara, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y otro texto dice, cuando Cristo vino a este mundo, encontró que Satanás tenía todo como él quería. El adversario de Dios y del hombre pensaba que era sin duda el príncipe de la tierra. Pero Jesús se aferró al mundo para arrancarlo del poder de Satanás. Vino a redimirlo de la maldición del pecado y del castigo de la transgresión, para que el transgresor pudiera ser perdonado. Plantó la cruz entre el cielo y la tierra, entre la divinidad y la humanidad. Y cuando el Padre contempló la cruz, quedó satisfecho. Dijo, es suficiente, la ofrenda es completa. Dios y el hombre pueden reconciliarse. Los que han vivido en rebelión contra Dios pueden llegar a reconciliarse si, cuando vean la cruz, se arrepienten y aceptan la gran propiciación que Cristo ha hecho por sus pecados. En la cruz ven que la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Amén. Interesante estas citas. Entonces, todo lo que hizo Cristo Jesús por salvarnos a nosotros, murió en la cruz, fue levantado y no solamente aplastó la cabeza del enemigo, vindicó el carácter de Dios, sino que a nosotros nos dio la posibilidad de encontrar salvación, vida eterna en Cristo Jesús. Tan solo si aceptamos ese sacrificio maravilloso. Por eso es necesario, querido hermano, que cada día, cada mañana nosotros contemplemos esas escenas maravillosas que registra su palabra. Pero es lamentable y triste ver la incredulidad en la gente. Y aquí el texto bíblico lo dice, los judíos no creían en Jesús. Versículo 36 en adelante. No creían en Jesús, pero Jesús tiene que irse de allí. Y él dice, todo esto ocurre para que se cumpla la escritura, se cumpla la profecía. Versículo 44, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Amén. Y al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, entonces ¿quién lo juzga? Dice el versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. ¿Qué más podemos pedir, querido hermano? Está todo claro, Dios ha dejado todo estipulado en su palabra. Solamente debemos aceptar, debemos creer. Como leímos en Marcos 16, el que cree y es bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. Dios no condena, tú y yo nos condenamos por las palabras que Cristo dijo. Si no las aceptamos y no creemos en Él, ya hemos sido condenados. Pero aquel que tiene a Cristo, aquel que cree en Jesús, vive en la luz. Y cuando vivimos en la luz, querido hermano, no tenemos tinieblas en nosotros, no tenemos tropiezo. Vivimos en paz, andamos en paz, caminamos en paz, nos amamos unos a otros, nos apoyamos unos a otros, porque este es el fin, este es el propósito del Evangelio. Querido amigo, es tiempo de dejar de luchar solo, es tiempo de dejar de darle la espalda a Jesús. Ya has huido mucho tiempo. ¿Cuántas veces Jesús te ha llamado? ¿Cuántas veces ha tocado tu corazón? Es momento que tú vuelvas tu rostro al Señor, le pidas perdón y permitas que Él entre en tu corazón, entre en tu vida y transforme todo lo que tenga que transformar. Los líderes religiosos y muchos judíos del tiempo de Jesús no aceptaron y fueron condenados porque no aceptaron. No porque Dios quiere condenarlos, sino porque ellos mismos no quisieron aceptar el sacrificio expiatorio que hizo Cristo Jesús. Hoy día es igual. Si tú no aceptas a Jesús,
Serás condenado no porque Dios quiera condenarte, porque Él no quiere esto, pero lo debe hacer porque su palabra es clara, porque Él es un Dios de justicia. Pero si tú aceptas hoy a Jesús, le das tu corazón y vives de acuerdo a su palabra, entonces Él podrá librarte, protegerte de todos los desastres y del juicio final. Así que la decisión está en tus manos. Cristo lo hizo todo, solamente tú y yo debemos aceptarlo. Hazlo hoy, querido hermano, y gozarás de la vida eterna. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!